Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Nuestro fútbol vuelve a ser un corral porque está lleno de pollos. El Madrid se enfada con los árbitros con la federación con el gobierno con Tebas y Tebas con el Madrid. Y así un círculo tras otro en el cuento de nunca acabar. Porque el fútbol profesional también es un cuento. El Madrid cuenta, los árbitros cuentan, la federación cuenta, el gobierno cuenta, la liga cuenta, los clubes cuentan y todos cuentan con que su cuento nos lo traguemos. El Madrid, los perjuicios. Los árbitros que han mejorado con el VAR. La federación que va de mediadora. El gobierno que no le importa la absolución de Luzán. Y Tebas, que la liga es la buena del cuento. Y este cuento es el de la granja porque hay pollos, pero todos quieren ser el más gallo. Y en ese ambiente crispado tenemos alrededor agresiones, racismo, ultras que se enfadan hasta con su club y sobre todo una amenaza seria. Que lo que era un deporte divertido torne en un cabreo crispado contagioso que lleve a algo grave y que haga el fútbol noticia por la que nunca quisimos que fuera. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de deportes de la cadena Ser un día más, aquí estamos hasta las 4, como cada jornada os vamos a contar lo que creemos que es noticia este día en este Ser Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en un día en el que el Barça se ha colocado líder de primera división y en el que el Real Madrid prepara un partido de primera categoría europea ante el City, que ambos temas van a ir de cabeza a la portada de este Ser Deportivos. Y en la portada vamos, como siempre, con el protagonista del día, que en la previa de la Champions es Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, al que con toda la que está cayendo con los árbitros, le han preguntado hoy en si confía más en los colegiados europeos Champions que en los españoles de Liga. Pues ahora lo vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, al entrenador del Real Madrid, que ha hablado esta mañana en la previa de la Champions, insisto, con la que está cayendo en el asunto arbitral. Que el asunto arbitral, pues estos días es el asunto que realmente más nos tiene pendientes en la actualidad del fútbol español. A Carlo Ancelotti, al Real Madrid y a todo el fútbol en general. Ahora vamos a escuchar a Carlo Ancelotti en un día en donde, como decíamos también, el Fútbol Club Barcelona es noticia por ser el líder de la primera división. Y el líder de la primera división pues tiene esa buena noticia que después de ganar al Rayo Vallecano pues esté en el primer puesto de la tabla de clasificación de esa primera. Aún así hay quejas por parte del Rayo Vallecano porque pide un penalti el Rayo que no se le pitó cuando perdió de penalti por un penalti que fue muy parecido al que pudo haber sufrido. Pero las quejas del Rayo han estado muy matizadas en las últimas horas por parte del entrenador y por parte del presidente, que han sido bastante más comedidos que otros a la hora de hablar. También habló ayer del VAR el presidente de Unicaja de Málaga, López Nieto, lo hizo en el larguero, y estuvo también bastante interesante una reflexión en donde más o menos venía a decir que de los árbitros que se van siempre se tiene un recuerdo. Sea cuando sea, se dice que los que estaban eran mejores que los que están. Y lo que está por llegar es la presentación de la Fórmula 1, que es el otro acontecimiento del día. Es curioso, pero un deporte que se disputa al aire libre y con monoplazas va a tener una presentación muy especial, porque esa presentación va a ser en Londres, en una cancha en donde se ha llegado a jugar al baloncesto, como es el O2 Arena, y que, sin embargo, va a albergar las 10 escuderías que van a pelear por el campeonato del mundo. Y en esa pelea, la imagen más comentada seguro de las próximas horas va a ser ver a Lewis Hamilton en su Ferrari, seguramente diciendo que va a aspirar a todo en el sitio donde le vio nacer, en Inglaterra. Así que nada, eso os vamos a contar en este Ser Deportivos, si tenemos suerte y si tenemos la posibilidad de hacerlo. Estamos aquí todos muy pendientes de la actualidad del día, con todo el equipazo del programa, con Sonia Lusi y José Antonio Duro en la producción, con Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio A2 de la cadena Ser para el mundo entero. Son las 3:04. Vamos al lío ya.
Estamos, como os decía, en la previa de otro día bonito para la competición, el que va a decidir si el Real Madrid o el City pasan a los octavos de final de la Champions. El partido asoma ya en el horizonte y hoy en la previa es día de noticias y de protagonistas. Lo primero, el madridismo estaba pendiente de recuperar jugadores en defensa. Hay buenas noticias, Javier Herráez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joe. Sí, la de Rüdiger, la vuelta de Rüdiger, también de Militao. Está un poquito más verde todavía Lucas Vázquez, que estará para el fin de semana frente al Girona en Liga. Así que mañana, salvo sorpresa, Courtois en portería, Valverde lateral diestro, Mendy lateral zurdo, Asensio y Rüdiger pareja de centrales, Tchouaméni jugaría en el centro del campo, aunque ha jugado de central y lo ha hecho muy bien en los últimos encuentros, el futbolista francés. Junto a Tchouaméni estaría Ceballos, junto a Bellingham, y arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Capítulo de declaraciones, luego escucharemos más tarde hablando de ese 1% que Guardiola da a su equipo. Evidentemente sabemos todos que es un canto al sol y que tiene más opciones que 1% de pasar a la siguiente ronda, aunque esté muy bajo el equipo del Manchester City. Y en cuanto al, pues el monotema, el asunto de los arbitrajes, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, que tiene más fe en los árbitros europeos, y también este extracto de lo que ha dicho hoy en rueda de prensa el técnico italiano. Tengo duda porque pienso que el VAR ha quitado un poco, mucha o demasiada responsabilidad a lo que tiene que juzgar, que es el árbitro. Ha entrado el VAR para quitar errores flagrantes, obvios, y no para intervenciones que son de fútbol. Obviamente no estamos contentos de lo que ha pasado. Creo que hemos estado perjudicados de algunas decisiones que todavía no entendemos. Pues sigo en tono blanco. A pesar de las novedades, ¿crees que tras el rendimiento del equipo en el partido de día, Ancelotti debiera repetir equipo? O, como decía Herrera, Rüdiger tiene hueco para frenar a Haaland. Antonio Romero, ¿qué te parece? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es una buena pregunta y una buena duda para Carlo Ancelotti, pero yo creo que si Rüdiger está al 100%, matizo, si está al 100%, tiene que ser titular porque es el mejor defensa central con el que puede contar ahora mismo Carleto al máximo nivel. Yo no quitaría a Asensio, mi pareja sería Rüdiger y Asensio, y si acaso a Tchouaméni le metería en el centro del campo. Creo, repito, que si el alemán, después de la exhibición que dio en los dos partidos de la pasada temporada frente al noruego, que no hay que olvidar que en el partido de ida metió y pudo meter alguno más, creo que el mejor anti-Haaland que hay ahora mismo en la plantilla del Real Madrid es Rüdiger. Así que, ninguna duda, si el alemán está 100% y totalmente recuperado, para mí estará fijo en el 11 titular del Real Madrid. Para ti y seguramente para Ancelotti. Gracias, Romero. Entre tanto, vistazo al rival. El City viaja a Madrid. ¿Con qué novedades? Vámonos a Inglaterra. Pablo Montaño, muy buenas tardes. Así es, Paco, muy buenas. Hay novedades en el City, la mayoría de ellas positivas para Guardiola. Rubén Díaz, Nathan Ake, Jack Grealish y Erling Haaland han entrenado con normalidad en la última sesión antes de viajar a Madrid, mientras que el inglés fue sustituido en el partido de ida por unos problemas musculares. El noruego dio el susto este fin de semana en la goleada ante el Newcastle tras un mal apoyo con la rodilla. Finalmente, tras ser sustituido por pura precaución, Haaland, autor de un doblete en el Etihad, estará mañana en el Bernabéu. El que no va a estar ni mañana ni lo que resta de temporada es Akanji. El suizo ha pasado por quirófano tras la lesión que sufrió precisamente ante el Madrid, y Pep tendrá que decidir quién es el lateral derecho del City mañana ante los blancos. Y rescato, gracias Montaño, la canción del invierno, que es el tema arbitral, del que le han preguntado esta mañana a Carlo Ancelotti con respecto a la diferencia que él puede ver entre los arbitrajes de la Liga y los arbitrajes de la Champions, y si le parecen mejores y está más confiado con los arbitrajes en Europa. Sí, porque creo que habla la estadística. En Europa hay mucha menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR. El VAR interviene cuando solo es necesario. Creo que hay también que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país. También habría que ver si el mejor de Moldavia no es el peor de España, pero bueno, se entiende. Y 4 conexiones más para situar una Champions que hoy va a dar con los 4 primeros clasificados para los octavos. Partidos claves, todo tuyo, Bruno Alemán, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. 4 eliminatorias, además, abiertas para el día de hoy. El partido con más cartel, el Milan-Feyenoord, tiene que remontar el multicampeón de Europa, el Milan, que cayó en Países Bajos. Además, también Atalanta-Brujas, también en Italia, y también con los italianos, los de Gasperini, como favoritos. Hoy vuelve Lookman, veremos si le da para jugar los 90 minutos tras salir de lesión. Benfica-Mónaco, partido en el que tienen buena ventaja los portugueses después del 0-1 en el Principado, aunque es verdad también que tiene bastantes bajas, entre ellas la de Di María, y sí que parece bastante favorito el Bayern, que ganó por la mínima, pero juega en casa. Bayern Celtic de Glasgow. Gracias, Bruno. Pues con
Con Bruno y con todo el equipo desde las 9 lo contamos en Carrusel Deportivo a través de Ser Más, a la espera de la cita grande de mañana. En la ida 2-3 para el Madrid, en la vuelta lo que suceda lo contaremos desde el Bernabéu aquí en la antena de la SER. Y ahora en Ser Deportivos, más fútbol. Y dentro del fútbol, el líder, el Barça, que se ha puesto primero de primera tras su discutida victoria ante el Rayo, al que derrotó 1-0 en un partido con distinto baremo arbitral y con el portero azulgrana siendo decisivo para la victoria y ponerse arriba. Pero arriba está Adrián Albet, muy buenas tardes. Hola Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas, sí, con un Szczęsny que es verdad que ha mejorado mucho y en los últimos partidos está jugando a un gran nivel con intervenciones salvadoras como las de ayer ante el Rayo, paradas que dan puntos y que le dan la razón también a Hansi Flick. El Barça ha dejado la portería a cero en 3 de los últimos 4 partidos con el polaco y ayer al equipo le bastó con estas paradas de Szczęsny y con el gol de Lewandowski de penalti para sumar, como decías, 3 puntos clave y recuperar el liderato de la Liga casi 2 meses después. El Rayo mereció bastante más y demostró por qué está sexto en la clasificación, pero el Barça, liderado por un gran Pedri en el centro del campo y por Íñigo Martínez en defensa, consiguió superar los momentos malos y sacar adelante un partido realmente complicado. Más de 45.000 personas subieron a Montjuïc, a pesar de ser lunes, para apoyar al equipo, y el culé pues es evidente que sigue ilusionado con este Barça de Hansi Flick. Tiene motivos para estar ilusionado. El Barça, que recupera el mando de la Liga, pero lo hace provocando un enfado en el Rayo que es públicamente mayor entre jugadores y afición que en el resto de los estamentos. Escuchad al presidente y al entrenador, a Martín Presa y a Íñigo Pérez. Yo nunca juzgo los arbitrajes, pero creo que hoy quizás pues no ha estado muy acertado, pero bueno, nada más. Al final hemos perdido nosotros el partido. Si yo digo ahora que sí o que no entiendo, automáticamente el titular sale solo y entonces no opinaré sobre ninguna decisión arbitral. Independientemente si unos días nos favorece, otros días nos penaliza. Empatizo mucho con ellos, tengo mi opinión propia. No traspasaré esa línea. Chapó para el entrenador del Rayo. Por cierto, en ese partido del Barça fue noticia Koundé, que va a tener que ajustar el reloj para no sufrir más castigos de Flick, Adri. Tendrá que cambiar la pila al reloj o poner más alarmas en el móvil, porque es la tercera vez que Koundé llega tarde a una charla de Flick esta temporada y por lo tanto es la tercera vez que el entrenador le deja fuera del 11. Llevaba 21 partidos consecutivos siendo titular y ayer se quedó en el banquillo porque confirmó Hansi Flick que el futbolista llegó con retraso a una de las reuniones previas al partido y el alemán es inflexible con la impuntualidad de sus jugadores. A Koundé le pasó ya en Vitoria contra el Alavés, en el derbi ante el Español y ayer ante el Rayo. También lo sufrió Iñaki Peña en la Supercopa y esto Flick no parece que lo vaya a cambiar, así que el jugador que llegue tarde va a perder, como Koundé ayer, su sitio en el 11 titular. A ver si para Koundé a la tercera va la vencida. Y por cierto, ya que estoy por Barcelona, el Barça femenino ha dado marcha atrás en la disputa de su partido de Champions ante el Wolfsburgo en Montjuïc. Ana Palet, muy buenas. Muy buenas, el Barça femenino no jugará la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el Estadio Olímpic Lluís Companys. Lo hará en el Johan Cruyff, su estadio habitual. Eso significa pasar de una capacidad de 50.000 personas a una de 6.000. El club justifica que hay demasiados partidos en Montjuïc durante el mes de marzo y no se puede garantizar el correcto estado del césped. El calendario ya se sabía, pero ahora supone un problema. Las entradas para este partido se ponen a la venta el jueves. Gracias, Ana, lo apuntamos. Y del día también noticia en el Atlético de Madrid, que ve afectada la posición de mediocentro entre la sanción a Barrios y la lesión conocida hoy del capitán Miguel Martín Talavera. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joe. Sí, una lesión del capitán en el muslo derecho le va a dejar fuera de combate durante 3 semanas, de 3 semanas a un mes. Por lo tanto, un boquete. Ya de por sí no tiene muchos efectivos en esa demarcación de Pablo Simeone y además para Valencia no va a estar ni el capitán y, como tú decías, ni Pablo Barrios, que fue expulsado el otro día por roja directa. Por lo tanto, contratiempo. Veremos a ver si tira de gente del filial como Diallo, el centrocampista de Fernando Torres del filial, que hoy ha entrenado con el primer equipo, o la solución yo creo que en principio la encontrará dentro de casa con los Gallagher, Llorente y compañía. Gracias, Tala. Y fuera de la zona alta, la otra noticia de las últimas horas está en Valladolid, con el tercer cambio de técnico en la temporada y la llegada de Álvaro Rubio para sustituir al cesado Diego Coca. José Ignacio Tornadijo, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Sí, el Valladolid no para de generar noticias y ninguna buena. Y efectivamente ha vuelto a caer un entrenador, cayó en su momento Pesolano, entró Álvaro Rubio, estuvo 2 partidos, entró Coca y Coca 7 partidos y cesado. Álvaro Rubio vuelve para entrenar mañana al equipo. Ayer por la tarde se le comunicaba al técnico argentino que dejaba de ser entrenador del Real Valladolid y por tanto 14 partidos para buscar una remontada. Álvaro Rubio, que parece imposible. Temporada movida en Valladolid y en el arbitraje, en donde hoy tenemos la resaca de la reunión con el Real Madrid ayer y más cosas de futuro de los colegiados. Todas las sabe Antón Meana. Muy buenas tardes.
Podría darle muchas vueltas, Paco, a la crónica. Buenas tardes, pero la portada de AS es muy clara. Purga arbitral, sacando fuera del estamento a Clos Gómez y a Medina cuando acabe la temporada. El único nombre que sale desde la federación como candidato es el de González Vázquez, exdirector técnico del CTA en Galicia, cuando Louzán era presidente allí. Los árbitros creen que Javier Tebas querría como responsable a Dauden Ibáñez, y algunos clubes han propuesto el nombre de Fernández Borbalán. Si a ello le sumamos la opción de Mateu Laoz, la ensalada es variada y mixta. Los árbitros no aguantan más, se sienten desprotegidos y atacados por todos los clubes. Munura Montero, cuestionado, podría ir a la nevera las próximas jornadas, y el Madrid se reunió ayer con los árbitros para nada. Escucharon lo de Cornellá, insisten en que perciben un sesgo arbitral contrario al club y siguen pensando que en la sala BOR no hay nadie al volante. Más que una ensalada parece un revuelto. Y cierro con la cafrada en el Villarreal-Valencia y la agresión a dos aficionados tras el partido, de la que ha opinado en las últimas horas el capitán. Raúl Albiol, Xavi Isidro, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas, sí. Ayer escuchábamos a Verónica, la madre de Marios, contábamos las reacciones del Villarreal y del Valencia, la Liga, las Peñas, diferentes colectivos que han puesto el grito en el cielo. Bueno, pues los últimos en hablar, Juan Foyt y Raúl Albiol. El capitán del Villarreal pide que se identifique rápidamente a los agresores y que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Por cierto, que esta mañana Mario ha declarado ante la policía, ahora espera pasado mañana ser intervenido de esa doble fractura en la mandíbula. Cualquiera que agrede amparado en el grupo es un cobarde, el que lo hace a dos incapacitados es... Pues os dejo un segundo para que pongáis vosotros el calificativo, porque si lo pongo yo me echan de España. Y para cerrar lo de España, el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina femenino con un duelo entre las dos primeras. Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, porque de nuevo Barça y Real Madrid se van a ver las caras por un puesto en la final de Copa, la ida en Valdebebas, la vuelta en Barcelona, mientras que la otra semifinal la van a disputar Granada y Atlético de Madrid. La ida los días 3, 4 o 5 de marzo, partidos de vuelta para conformar ese cartel de la final 11, 12 y 13 del mismo mes. Y tras el fútbol, el polideportivo. Y lo primero, la Fórmula 1 y la presentación de la temporada, que va a ser a pista cubierta en el O2 Arena con todos los pilotos de la temporada. Jesús Balseiro, muy buenas. Y va a ser un eventazo, Paco. Las 20.000 entradas se vendieron en 40 minutos y no eran precisamente baratas. Hoy se presentan las decoraciones de los coches, los colores, porque algunos equipos no quieren enseñar la aerodinámica hasta los test de Bahrein de la semana que viene. Vienen todos los pilotos, es la primera vez que se organiza una presentación conjunta. Sainz ya pilotó el Williams el viernes pasado y Alonso reaparece con Aston Martin después del invierno, pero hoy el protagonista es Hamilton en su primer acto oficial como piloto de Ferrari en su país, delante de su afición, porque tanto si le va bien como si le va mal será una de las historias de la temporada de la Fórmula 1 que está a punto de comenzar. Y lo que viene es un despropósito, las distintas varas de medir del dopaje, misma sustancia, distinta sanción. Clostebol para Sinner, 3 meses, para el tenista cuando quiere. Para la patinadora española Laura Barquero, 6 años. Los estudios científicos determinaron que no había signos de dopaje y también explicaron que la exposición a cantidades tan bajas de clostebol no podrían haber mejorado el rendimiento deportivo. Me veo obligada a aceptar un acuerdo de 6 años. Es una sanción desmedida que ha supuesto el fin de mi carrera deportiva. He perdido lo que más amaba, seguiré luchando y sobre todo espero que esta historia inspire un cambio en las normativas y sirva para construir un sistema más justo y que ningún otro deportista tenga que sufrir lo que he sufrido yo. Amén. Si fuéramos serios, deberíamos presentar una queja ante la AMA y no volver a competir en nada hasta que haya equilibrio. Y en baloncesto, la selección española llega a su segundo día de concentración de cara a los partidos de las ventanas. Sara Núñez, muy buenas. Muy buenas, Paco. Hoy continúa la concentración en Guadalajara para la última ventana antes del Eurobasket de 2025, en el que la selección ya está clasificada, con 16 jugadores trabajando a las órdenes de Scariolo, y ha entrado en la convocatoria Sergi Martínez, que se une a una lista con varias jóvenes promesas, unos encuentros que van a suponer el debut del jugador del Real Madrid, Hugo González. Arrancan sus partidos el jueves a las 6:30 frente a Letonia y 3 días después juegan contra Bélgica el domingo a las 5. Y así llegamos a las 3:20, una hora menos en Canarias. Tras contaros lo global, como siempre, hasta las 4 llega lo más cercano en este Ser Deportivos. Como voy a ir al fútbol de aquí al final, permitidme solo un minuto que os cuente una de básquet que yo creo que va a ser la bomba. Estamos en la recta final de la presentación de una competición nueva. Una nueva competición europea con la NBA de apoyo está tomando forma ya. Los contactos entre clubes en Europa son cada vez más sólidos y la nueva estructura con dinero de fondo americano y de FIBA quiere contar con equipos en las principales capitales europeas o en las principales ciudades europeas. París, Madrid, Berlín y bien Londres o Manchester son candidatas muy claras. Además, clubes de la actual Euroliga como Zalgiris, Mónaco y Bayern de Múnich, digamos que hacen ojitos a la competición. Y esa competición, la nueva, trata de convencer al Real Madrid. El Madrid, que está muy mosca con la decisión de llevarse la Final Four de esta temporada de la Euroliga a Abu Dhabi. La idea
Pues la idea de los que organizan esta nueva competición es poder empezarla no en la temporada que viene, sino en la siguiente, comenzarla con 12 equipos y la opción de ir sumando más. Pero ese germen está, y en el próximo mes va a estar más. Y es algo que poco a poco, y a poco que pusieras la oreja, se hablaba entre los grandes en la Copa del Rey de baloncesto. Me permito este minuto para contaros a los amantes del básquet la que se está liando de fondo y en la sombra, que pinta cambio gordo con FIBA y NBA, las dos de la mano para implantarlo. Y ahora, al fútbol, venga. Ser o no ser del Madrid en la Champions. Sea lo que sea, lo vivirás en la SER. ¡Ojo, Vini, que recupera la pelota! Vini para el tercero, remata, no va adentro. ¡Ahí está Bellingham! ¡Gol! Se viene una nueva noche europea en el Bernabéu. Tocará sentenciar en el Coliseum Blanco. Tocará sentenciar en la casa del campeón de Europa. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, 16avos de final de la Champions. Encuentro de vuelta. Real Madrid, Manchester City. Esto es Carrusel Deportivo aquí en la radio. Bienvenidas, bienvenidos a otra noche espectacular de Champions en la SER. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño. Bienvenidos al Larguero de la cadena SER, bienvenidos a este Larguero de Champions. Cadena SER, número 1 en deporte. Seguimos con la Champions, que lo más grande de las próximas horas es el Real Madrid City en el Estadio Santiago Bernabéu. Y como hay alguna novedad, Javier Herráez, recuérdale a la gente el 11 que tiene en la cabeza Carlo Ancelotti para mañana. Anda. Que creo que tiene en la cabeza Carlo Ancelotti. Tampoco ha ensayado nada del otro mundo en el día de hoy, porque Valverde no estaba al 100%, por eso ha dicho lo de Asensio. Pero normal, Courtois en la portería, Valverde y Mendy como laterales, Asensio y Rüdiger van a ser la pareja de centrales. Tchouaméni volvería al centro del campo. Creo que es una buena evolución la del futbolista francés, que ha jugado de central y lo ha hecho muy bien los últimos días, los últimos encuentros del Real Madrid, con Ceballos, con Bellingham y arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede cambiar? Hombre, pues que mantenga a Tchouaméni y que deje a Rüdiger para la segunda parte, pero no lo veo porque es el antídoto de Haaland, que hoy por hoy es la máxima preocupación del Real Madrid, visto lo que hemos visto de Bernardo Silva y de Bruyne, que son grandes futbolistas, pero están muy por debajo de lo que eran, sobre todo en el aspecto físico, y lo que vimos en el Etihad hace una semana, en el estadio del Manchester City, y arriba pues esperamos a Rodrigo, Mbappé y Vinicius. De ahí no creo que haya ningún tipo de novedad. Ya, pero tú, ¿de qué eres? ¿De lo que funciona no se toca o de si tengo a Rüdiger lo pongo desde ya para parar a Haaland? Hombre, si tienes a Rüdiger yo le pondría también, ¿no? Yo a Asensio creo que debe de jugar sí o sí. No digo ya hoy, digo desde que irrumpió como irrumpió en el partido frente a Osasuna, lesionó Militao y demostró que es un central expeditivo, rápido, que va... se anticipa muy bien al contrario. Entonces Asensio lo dejó ahí en el banquillo para meter a Tchouaméni, lo dejó durante casi un mes y luego cuando volvió por la lesión de más futbolistas, el caso de David Alaba y compañía, pues ya se ha sentado ahí. Por eso a tu pregunta la respuesta yo no tocaría lo que funciona, pero estando Haaland delante y tengo a Rüdiger, yo lo pongo. Vale, no tocaría lo que funciona excepto si está Haaland. Eso es muy bien. Está captado. Me he enrollado mucho para decirte eso. No, pero está bien, así está explicado. Oye, en las ruedas de prensa han estado Valverde y Ancelotti. Tienes que elegir algo más de Ancelotti y creo que vas a tirar por el asunto Guardiola y porcentajes, ¿no? Claro, algo simpático. Es que, claro, me ha tocado así un poco de cara a Ancelotti un partido como Madrid-City. Tienes que ir con el tema arbitral porque porque es un desastre, claro. Porque es que González Fuertes la lía contra el Leganés, qué decir de Manuel Montero, qué decir de ayer. O sea, ves que hay un nivel que no da. O sea, unos pensarán que es aposta, como creen en el Madrid, que lo hacen para perjudicarles, y más después de la carta, lo ha dejado otra vez encima de la mesa hoy Carlo Ancelotti como portavoz del club y lo piensa el Real Madrid, que decir de aquella carta de 4 folios. Pero bueno, puede ser por eso, puede ser porque el nivel sea el que es. La realidad es que hablar de esto, yo creo que a la gente normalmente ya le está un poco cansando, aunque sea una realidad. Y esto es más futbolero, ¿no? Lo de Guardiola, que le gusta motivar a su gente, a sus jugadores, cuando tiene la eliminatoria casi perdida, decir esto que dijo de un 1% y esta respuesta de Ancelotti. Bueno, él de verdad él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido, ¿de verdad tú piensas que tiene el 1%? Él de verdad piensa que tiene más, como es justo que sea, y nosotros no pensamos que tenemos el 99%.
pensamos que tenemos una pequeña ventaja que hay que aprovechar de esto, intentando de plantear el mismo partido que hemos planteado en la ida, donde ha salido bien. ¿Sabéis lo del lobo con piel de cordero? Pues ese es el porcentaje, más o menos ese. Quiero decir que Guardiola, pues lógicamente tira hacia su sector diciendo públicamente que solo tiene el 1% de pasar la eliminatoria, pero no me lo imagino yo en la charla previa con De Bruyne, Bernardo Silva y Haaland diciéndoles solo tenemos el 1% de pasar la eliminatoria. Me da que el mensaje va a ser muy diferente mañana antes del partido. Ancelotti, hablando de fútbol, y yo he rescatado un punto futbolero de Valverde que está entre la resignación y el rendimiento en su nueva posición. Contento de que estoy haciendo las cosas bien en esa posición. Obviamente sabemos que estoy jugando porque otros compañeros también, como Carva que está lesionado, como Lucas que también pasó por una lesión, y bueno, y faltan jugadores y me ha tocado responder a mí en ese puesto. Hay varios jugadores que seguramente el aficionado madridista hasta ahora estará pensando que están por debajo del nivel normal. Estoy seguro de que si a todos le preguntas en el Real Madrid quién está más por encima de su nivel de lo que ellos esperaban, Herráez, la mayoría responde Valverde, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que Valverde, es una evidencia, es un futbolista además que lo da todo, que ya es un medio capitán en el campo, por su liderazgo, por su entrega, sacrificio, calidad, es capaz de jugar en el centro del campo, ese box to box que tanto nos gusta ver en la Premier, que yo creo que es el mejor, como dijo Ancelotti en su momento, en esa posición, y luego es capaz de jugar de pivote defensivo puro, de hacerlo de lateral. Luego tiene muchas ganas, yo creo que no especula. Este uruguayo es un jugador total y sinceramente creo que acabará siendo capitán del Real Madrid porque se lo ha ganado. Además llegó al fútbol español. Recuerdo que Manuel Otero Lastres ya me habló de él, el directivo del Real Madrid, se fue al Deportivo, hizo la mili, volvió para acá y en el Madrid la está rompiendo. Es un jugador que es parte ya del escudo y fíjate, si Toni Kroos lo nombró heredero allí en la Cibeles, ¿qué vamos a decir nosotros, Paco? Pues firmamos debajo y ya está. Nada, el jugador total ante el partido total, contado por el periodista total. Gracias, Herráez, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Volvemos a Inglaterra. Así que por ahí Pablo Montaño, ¿verdad, Pablo? Así es, Paco, por aquí ando. La lesión de Akanji, ¿cuándo se comenta por ahí que es la última, la que le faltaba al City? Sí, una bastante importante porque el suizo pasó por quirófano este fin de semana y se perderá entre 8 o 10 semanas de lo que queda de temporada. Prácticamente no va a volver hasta el final por una lesión en el abductor, y las dudas que genera Kanji es porque fue quien disputó los primeros 45 minutos en el encuentro de ida antes de lesionarse contra el Real Madrid, y hay que ver por quién apuesta Guardiola para este encuentro de vuelta, porque Rico Lewis, que fue titular contra el Newcastle, naufragó en los segundos 45 minutos ante Mbappé y Vinicius. Me nombras el Newcastle, la sustitución de Haaland está perfecto, ¿no? O sea, quiero decir, no hay ninguna novedad. Sí. Se ha quedado todo en un susto. Decía Guardiola que todo el mundo pues se asustó mucho cuando le vio echarse las manos a la rodilla, pero que habló con los médicos y que no vieron nada importante. El noruego está bien, ha entrenado hoy con normalidad con el resto del equipo y será mañana en el Bernabéu la gran amenaza ofensiva del City, sobre todo después de ese doblete que marcó ante el Real Madrid, los primeros goles que le hacía al conjunto blanco. Oye, Montaño, tú que estás allí, ¿qué se está jugando Guardiola realmente mañana? ¿Qué significaría para el técnico caer en la Champions? Para el técnico sería una gran frustración porque es la última gran bala que le queda para esta temporada, pero yo creo que hay bastante más run en España del que hay en Inglaterra, porque lo ha dicho el propio Guardiola en innumerables ocasiones, que 2-3 meses malos no van a empañar el trabajo que ha hecho en 9 años. En Inglaterra no hay ni una mínima duda con la continuidad de Guardiola, no está ni mucho menos en entredicho, y lo hemos comentado varios largueros con Manu Carreño, que la figura de Guardiola es prácticamente intocable, que él va a ser siempre quien decida cuándo se va a ir y no el City. Por parte del City del club la confianza es total en Pep, y lo que se juega hoy es pues salvar entre comillas la temporada, ya que en Premier lo que se está jugando es disputar la próxima edición de las Champions, pero es un poco un partido definitorio de esta temporada más que de todo el legado o el periplo de Guardiola en el City. Y la última, Montaño, ¿se sabe qué desplazamiento aproximado de aficionados se espera? ¿Cuántos van a venir para Madrid?
No he podido encontrar el número exacto de aficionados del City que estarán, pero los desplazamientos ingleses siempre son masivos, o sea que se espera que sean miles los hinchas del conjunto mancuniano, los que estén por la capital española para ese duelo vital y muy importante, ya que necesitan el apoyo también de los suyos para intentar remontar algo que hace una semana te diría que se comentaba como un milagro el hecho de que pudiera remontar el City, pero después de lo que ha ocurrido este fin de semana contra el Newcastle se ve de otra manera y yo creo que los aficionados del City tienen bastante más esperanzas en que los suyos puedan quizá dar la machada contra el conjunto blanco y los pupilos de Carlo Ancelotti. Pues nada, mañana más o menos a estas horas, Oktoberfest en el mes de febrero, la Plaza Mayor, porque 1 o 2 no van a ser los que vengan los aficionados Desde luego que no. del City y suelen venir con sed, normalmente, suele pasar. Los Montaño, ingleses son muy de pintas. Son muy de pintas y si tienen buenas pintas mejor. Un abrazo. Un abrazo, Paco. Y ahora, lo que no es Champions, que entre otras cosas es lo del Camp Nou con el Rayo de ayer. Que a pesar de no traerse ningún punto, hizo un gran partido el Rayo Vallecano, sin premio alguno, como digo, en Montjuic. Barça 1, Rayo Vallecano 0. El Barça líder, penaltis, árbitro de por medio y mucha educación en la crítica, hay que decirlo después. Roberto Trasorras, hola Robert, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por dónde empiezo yo? Si hay mucho. Bueno, el Rayo, demostrando por qué es sexto, ¿no? Quiero decir que cuajó muy buen partido ayer, Robert. Sí. Yo creo que más allá del resultado, que bueno, que lógicamente seguramente no le gusta a nadie el perder, pero creo que el Rayo hizo un muy buen partido. Creo que estuvo muy bien defensivamente, el Barça no estuvo cómodo en ningún momento, muy poquitas ocasiones del equipo de Hansi Flick, el Rayo tuvo las suyas para poder empatar el partido. Entonces, bueno, yo creo que independientemente del resultado, que nadie está contento con él, pues yo creo que sale mucho más reforzado de cómo está haciendo las cosas, pues porque, bueno, pues peleó, luchó, estuvo dentro del partido en todo momento y no es fácil cuando vas a jugar ante un rival tan fuerte como el Barça. ¿Qué o quién te gustó más del Rayo Vallecano ayer, de todo lo que viste? Bueno, me gustó, no te diría uno en general, ¿no? Yo creo que me gustó mucho cómo trabajó el equipo. Yo creo que el equipo defensivamente estuvo muy bien, con muchas ayudas. Los laterales, lógicamente podríamos destacar a Ratio, que estuvo francamente bien, pero bueno, al nivel de toda la temporada. Lamine Yamal no tuvo posibilidad de encarar a Pepe Echeverría en 1 contra 1 apenas, porque siempre venían las ayudas de los mediocentros, de los centrales, el equipo muy junto. Bueno, a mí me pareció que si quieren sacar algo de Barcelona, como hizo ayer el Rayo, es la mejor manera, ¿no? Y yendo hacia arriba, no solo se dedicó a defender, sino que por momentos apretó bien arriba, por momentos tuvo sensación de tener el balón, por momentos tuvo ocasiones. Entonces, bueno, yo creo que es para estar contento. Y tanto. Hombre, estarían más contentos pescando algún punto, pero bueno, entiendo que como se jugó. ¿Y del Barça, qué te gustó? La manera de templar y mandar de Pedri. Pedri hizo un muy buen partido, muy bueno. Bueno, Pedri yo creo que ya lleva... Sí, no es el primero. Lleva un tiempo siendo de lo mejor del Barça. Aparte, yo creo que está a un nivel, bueno, pues que es lo que todos esperamos. Además, bueno, pues en la posición que lo está poniendo Hansi Flick, un poquito más retrasado, participa mucho más en el juego. Bueno, pues es un jugador que además se descuelga, sabe cuándo llegar, cómo llegar, el último pase. Bueno, el Barça no estuvo mal, yo creo que por momentos también dominó, por momentos tuvo, bueno, pues el control, ya sabíamos que iba a ser así. Sí que me faltó pues tener más oportunidades, le doy por eso mucho mérito a cómo defendió el Rayo. Pero bueno, al final también era un partido que tenía que ganar, los otros dos pincharon, entre comillas, y era el momento de ganar. Lo hizo no de manera brillante, pero lo hizo, que eso es también importante, entonces también hay que darle mérito al equipo de Hansi Flick. Y he dejado para lo último lo que más se comenta, también te digo, el arbitraje. Sí. El Rayo reclama un penalti que se fue al limbo a favor, muy parecido al que le pitaron en contra. Sí. Entiendes el cabreo, ¿no? Sí, entiendo porque puedes pitarlo. Sí que es verdad que a mí sí me parece el de Patecís, sí me parece penalti, porque además es bastante descarado, no hay jugadores alrededor. Bueno, me parece bastante llamativo. Sí que puedes pitar el que hacen a Mumi, porque se ve también el agarrón. Sí. El fuera de juego de Enteca, bueno, es dudoso. Sí que es verdad que puede interrumpir la carrera de Íñigo, pero quizás a lo mejor debía haber ido al VAR para verlo e interpretarlo mejor.
bueno, entiendo que a lo mejor la duda en el penalti de Mumín, pues el Rayo pues tiene ese derecho también a protestarlo, ¿no? Pero quizás el penalti de Pacetis es muy claro y el fuera de juego, pues bueno, también se puede pitar. De todas maneras, se agradece en tiempos de crispación que la protesta sea educada, mesurada y con sentido, como la hizo ayer el Rayo Vallecano. Porque realmente en la protesta, al final, no vas a conseguir nada después del partido y te puedes quejar de una manera más tranquila y hacerlo como lo hizo el presidente y como lo hizo Íñigo Pérez, que por cierto sigue demostrando unas hechuras de entrenador impresionantes. Solo le falla una cosa, que es que solo se le puede escuchar en rueda de prensa. Así que a ver si convences a tu amigo de que dé una entrevista, porque de verdad yo tengo unas ganas de entrevistarle de la leche. Tengo muchísimas ganas de pasar un rato para que la gente sepa lo que hay detrás de ese entrenador, que es muchísimo curro. No siendo así, igualmente su trabajo es extraordinario. Robert, gracias, un abrazo. Vale, muy bien, gracias, un saludo. Hasta luego. Y tras la noche del Rayo, lo doy del Atlético de Madrid, que con la lesión de Coque, unida a la sanción que le va a caer por la Roja Barrios, pues como decíamos, Tala, le complica mucho esa zona al Cholo en el próximo partido contra el Valencia, ¿no? Sí, porque fíjate que no está siendo ni mucho menos un año complicado en cuanto a lesiones. La verdad que el equipo físicamente está como toros. Además, no están sufriendo demasiadas lesiones, pero es verdad que se le ha acumulado este problema. Barrios cometió ese error frente al Celta de Vigo, ya era recurrente porque le pasó también en Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen, pero ahí estaba un hombre de absoluta garantía de seguridad, que es Coque. Ahora con la lesión del capitán, que va a estar cerca de un mes de baja, pues es evidente que para Valencia no va a tenerlo. Y como te decía yo, las alternativas, yo creo que conociendo al Cholo, poco amigo de experimentos con los chavales de la cantera, pues lo que va a hacer será optar por jugadores, aparte de Rodrigo de Paul, evidentemente, por jugadores como Conor Gallagher o como Marcos Llorente, subiéndolo al centro del campo, como el día que expulsaron a Barrios frente al Bayer Leverkusen. Luego te decía que hay alternativas. Está Diallo, que está jugando y bien en el equipo de Fernando Torres. En el equipo juvenil hay un jugador, Taufik, que hizo la pretemporada con el equipo del Cholo, aunque está teniendo muy poco protagonismo o prácticamente ninguno con el segundo equipo, y casi siempre juega con el juvenil. Pero como te digo, desde luego algo tendrá que idear Diego Pablo Simeone, porque se le ha complicado mucho esa demarcación del campo. No, va a tener que inventar, entre comillas, aunque tiene buenos inventos, incluso haciendo modificaciones dentro de lo que tiene sin tener que mirar hacia abajo. Pero el que sabrá cómo hacerlo perfectamente es el Cholo, y no voy a ser yo el que le dé consejos. En tal caso, Tala. Gracias, Tala, un abrazo. Tala tampoco, hasta luego. Hasta luego. Y luego me queda el sorteo de la Copa Femenina, que tenemos un Real Madrid-Barça en semis, y el Atlético de Madrid tiene un rival más asequible contra el Granada, pero con cierto morbo también, Sonia Luz. Sí, porque el Granada lo entrena Arturo Ruiz, el técnico que el año pasado dirigió a las colchoneras y que las consiguió meter años después en puesto de Champions. Su salida nunca quedó, digamos, muy clara, y ahora pues ese Granada Atlético por un puesto en la final de Copa, del que hablaba después del sorteo Fiamma Benítez. Bueno, por una parte la verdad que muy contentas porque la vuelta la tenemos en casa con nuestra afición, y nada, el Granada es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, lo estamos viendo durante la temporada, así que será una eliminatoria muy bonita y muy dura también. Y por otro, la segunda semifinal, con el Real Madrid midiéndose de nuevo con el Coco, el Barça. Por cierto, que el sorteo se ha realizado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, como siempre, donde está la selección femenina preparando la Nations. Y las manos inocentes han sido la azulgrana, pero madrileña, Vicky López, y la madridista Alba Redondo, que ha tenido la mala fortuna de sacar la bolita del Barça. Su cara ha sido un poema, pero luego digamos que se ha venido un poco arriba. A ver, bueno, rival muy difícil, pero bueno, en el fútbol puede pasar de todo, lo afrontamos con la mayor ilusión y veremos a ver qué pasa, porque puede pasar de todo en el verde. Puede pasar de todo, pero se han enfrentado Real Madrid y Barça 16 veces, las 16 ha ganado el Barça, ahora los duelos 17 y 18 en Copa, y el 19, porque después de las semis de Copa se van a enfrentar en la Liga F. Madre mía, esto va a ser, no ya es que sea un clásico, sino el partido de la multirepetición. Exacto. Entre el Barça y el Real Madrid. Gracias, Sonia. Adiós. Y antes de Iturralde, los oídos sensibles pueden desconectar la radio un minuto. Tengo la nota informativa sobre la última jornada de Liga en Primera División. Y hay dos partidos que han registrado muchas incidencias. Y el informe dice lo siguiente. Partido Girona-Getafe, minuto 40 de partido, en la parte baja del gol sur. Cánticos de puta Getafe. Minuto 54 de partidos. Misma zona, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos el canto Písalo, písalo, mientras un jugador visitante se encontraba tendido sobre el césped. En el minuto 56 se entona desde forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos el cántico puta Getafe,
Puta Getafe. Dice la nota. Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se producen únicamente en la zona descrita. Eso en el Girona Getafe. No sé si me va a dar tiempo a leer todo lo que pasó en el Osasuna Real Madrid. Previa al partido, 44 minutos antes, puta España y puta selección. 42 minutos antes, Madrid se quema Madrid. 41 minutos antes, que sí, que puta Real Madrid. 39 minutos antes del inicio, que sí, que puta Real Madrid. 34 minutos, que sí, lo mismo. 30 minutos antes del inicio, lo mismo. 30 minutos antes del inicio, madridistas, hijos de tal. 5 minutos antes del partido, que sí, el mismo cántico. En el partido, minuto 1 del partido, gane o pierda, el Madrid es una mierda. Minuto 55, se lanzaron al terreno de juego al menos 2 balones para interrumpir el juego. Minuto 9, Asensio valiente hijo de tal. En el minuto 15, Vinicius, muérete. En el minuto 34, que sí, que tal, el mismo cántico. En el 35, Asensio, muérete. En el 39, tonto hacia Bellingham. En el 40, que sí, otra vez lo de puta Real Madrid, que se repite en el minuto 57, que se repite en el minuto 75. ¿Esto de verdad es lo que queremos que sea nuestro fútbol? ¿De verdad esto es lo que vamos a tener que contar cada fin de semana? Es verdad que son cánticos que se producen solo en una zona del equipo, de la grada de los equipos, pero ya está bien. Los mismos aficionados del equipo tienen que señalar a esa gente para que no hablemos de una generalidad de los aficionados, porque si no, estamos convirtiendo el fútbol, con perdón, en una mierda. Las 3:42, pausa y vamos con Iturralde. Le voy a contar a Iturralde y a todos vosotros a la vez una historia muy significativa que ha sucedido esta mañana y, para ser exactos, en la última hora. Hola Itu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Este es uno de los capitanes del Real Madrid, Fede Valverde, Itu, no sé si lo has oído, cuando le han preguntado por el tema arbitral hoy en la previa de la Champions. Escucha Itu, que ya verás. Bueno, siempre dije que yo no soy quien para juzgar a un árbitro, para juzgar a otra persona que también está haciendo su trabajo. Al final somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho, y cuando se les hace las cosas bien jamás tampoco se les halaga. Declaraciones súper sensatas de alguien desde dentro del Real Madrid, un capitán que sale a apaciguar las cosas, a poner el foco en lo deportivo, a decir que los árbitros se equivocan. Bueno, ha dicho esto Itu y le ha caído la del pulpo a través de las redes sociales. O sea, le han puesto a parir a Valverde. Valverde ha tenido que salir en las redes sociales a decir, después de lo que ha dicho: no quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición que si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque me conozco y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana y yo estaré al 100% como siempre lo he estado. Es que no sé ni qué decir. Pues sí, te lo voy a decir yo. El miedo, la hipocresía, la presión. La presión, es decir, para que veáis, si afecta a un jugador de élite como es Fede Valverde, ¿cómo no puede afectar al resto de componentes del sistema fútbol? No puede ser que en una hora diga una cosa y a la hora siguiente diga todo lo contrario. Es triste, es muy triste que para que la gente lo analice, una presión de la parte más ultra, porque esto es así, o sea, Twitter, los que responden en Twitter es la parte más ultra, porque la gente que está de acuerdo no responde, o sea, no dice nada. Tampoco halaga, pero no responde. Pues esa presión de la parte ultra haga un jugador del Real Madrid que ha estado muy sensato en la sala de prensa, no una rectificación, sino una aclaración que deja todo lo que ha dicho pues en papel mojado. Tú lo llevas por ahí, pero ya sabes que a mí me gusta meterme en charcos. La parte ultra igual es también de su club. Vale. Que es su club el que le ha dicho: esa no es la línea que estamos llevando. La línea que estamos llevando no es la que has dicho tú. Igual es su propio club el que le ha dicho que cambie las declaraciones. Yo, como no lo sé, vale. prefiero pensar... Por eso te digo, pero ya estoy yo aquí para meterme en charcos. Vale, eso es tu charco. Eso es. Yo digo el mío, personal. Yo digo lo que pienso y Iturralde también, porque para eso... Pero como yo conozco todo esto, y esto ya lo he vivido, y lo hemos vivido mucho, yo apuesto más que es una directriz de su club
para que salga a rectificar lo que ha dicho hace una hora que de lo que ha dicho la gente. Bueno, sea lo que sea es, y como a mí me parece muy significativo, quería contarlo. Preguntas de Instagram, preguntas de WhatsApp. José Antonio Duro, venga, empiezas tú con la de texto. Ángel89 pregunta, ¿por qué los árbitros últimamente nunca contradicen al VAR? Dice que los que arbitran ya no están en el terreno de juego. ¿Y tú? Pues de esta temporada llevamos ya lo tengo ahí los apuntes, creo que son 117 decisiones, 114 o 117 decisiones y han contradecido 5 veces. Que es lo normal, el año pasado también más o menos. Aunque este año se está yendo más al VAR que otros años. No, claro, pero es que ¿cómo van a contradecir si les señalan? Mira ese pisotón de... Pues claro, ya te está condicionando. Correcto, correcto. No, si eso ya sabéis que yo estoy totalmente en contra de que... es que, ¿por qué? Joder, si lo vuelvo a repetir, que los árbitros somos humanos. Claro. Y tú a 200 pulsaciones te está diciendo un tío, mira ese pisotón, y ves ya pisotón. Quieras o no te condiciona. Pon la imagen y no digan más. Bueno, va. Claro, eso es. Pon la imagen y calla. Dice Aaron, es duro decirlo, pero tengo la sensación que hay más errores con VAR que antes, si estás de acuerdo. Hay más... A ver, ¿qué pasa? Que creíamos que con el VAR no iban a existir estos errores, pero al final estamos hablando de errores de apreciación. Porque fijaros una cosa, a que ya no se habla de un error de fuera de juego. ¿Hace cuánto no vemos que un gol se mete en fuera de juego? Claro. Ya no se ven. Y eso ya está fuera del debate del VAR. ¿Dónde está el debate del VAR? En la apreciación. ¿Por qué? Porque cada uno tiene la suya y cada vez va a ir a más. Si aumentamos las posibilidades de apreciar, claro, aumentaremos las posibilidades de tener distintas apreciaciones. El VAR solo se puede utilizar... Bueno, en fin, ya estamos otra vez con la misma. Como tenemos especial VAR, ¿por qué no se revisó, pregunta Carlos Saya, la acción de Vinicius en Pamplona? Se revisan todas, ese es el problema. ¿Por qué no le llamaron? Eso es otro debate. Claro. Revisar, que es lo que yo le dije el otro día a Ancelotti cuando dice, ¿por qué no va? Revisar, se revisan todas. Mi única duda, la de Vinicius, mi única duda es si está dentro o fuera. Si está dentro, en mi opinión, vuelvo a repetir, en mi criterio, le tenía que haber avisado el VAR porque es un penalti claro. Es decir, un jugador que va en carrera, le mete la rodilla, le mete el muslo y le derriba. Si esa jugada es dentro... Para mí, en mi opinión, le tenía que haber llamado el VAR porque era penalti. Una más y voy a llamar. Además de esto, tengo un par, C. Álvarez y Nil, que te preguntan por la roja en Sevilla el domingo para Zubeldia en el minuto 20 de partido. Totalmente defendible, a mí me parece roja. WhatsApp, 680 50 50 80, la primera. Buenas, soy Deportivo, soy Antonio. Pues nada, mi pregunta para Iturralde es que, a ver, sabiendo que los árbitros se pueden equivocar, como todo ser humano, que teniendo tanta tecnología y todo lo que tiene a su alcance, en jugadas como las del Madrid que le perjudicaron en Cornellá y el otro día con el penalti en Pamplona, que por qué no aciertan con este tipo de jugadas. Pues sí, no, yo estoy de acuerdo con él. Sobre todo, fíjate, la de Vinicius en Pamplona, que te he dicho que para mí es penalti, que le tenía que haber llamado el VAR, para mí tiene hasta un pase. Porque creas que el del VAR dice, pues mira, pues para mí no es suficiente, vale, esa te puede tener un pase. Lo que no tiene un pase y es un error grosero es la entrada que le hicieron a Mbappé. Eso le toque, no le toque, solo la manera de entrar ya es roja. Y son errores que sí, que al final lo que hacen es deslegitimar lo que es el VAR. Sí, totalmente. Venga, más. Hola, Itu, soy Sergio y mi pregunta es que, estando todos los equipos tan enfadados como están con el sistema arbitral, ¿cómo es el Real Madrid el único que puede reunirse con ellos en plena competición? ¿Hay alguna norma o algo? No, a ver, claro, el Real Madrid no es el único equipo que se ha reunido con ellos. Claro, pero la gente se pierde, ¿sabes? O sea... Este año han ido. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que cuando yo os digo que hasta que no te chocas con el autobús blanco no te haces árbitro, pero vale para todo. El autobús blanco, te guste o no te guste, para lo bueno y para lo malo, todo se magnifica, pero todo. A este año han ido más de 8 equipos de primera división a ver jugadas y más de 7 equipos de segunda división a ver jugadas. No solo el Madrid. ¿Qué pasa? Claro, como ha ido el Madrid una vez, ya parece que no, es que el Madrid va y los otros no. Que puede ir todo el mundo. 15 equipos entre primera y segunda división han ido, además del Real Madrid. Unos pocos más. Duro. Huelga de árbitros en Segovia, Itu, este fin de semana. David García de Andrés se llama el colegiado. Fue agredido en el Delta Sego B por un jugador de la Sego. Lo he leído en el Día de Segovia estos días. Fue después de un penalti. Bueno, pues en definitiva, no le van a robar la ilusión, es el titular. ¿Un mensaje para el chaval? Un mensaje para el chaval, pues que sé lo que está pasando ahora mismo, que estará él solo dentro y diciendo, pero ¿qué he hecho yo? Que por supuesto que no le quiten la ilusión para arbitrar, que aunque él no lo crea, el mundo del fútbol, los que realmente amamos el fútbol, le van a apreciar mucho más por lo que hace
que por lo que 4 energúmenos le han hecho. Es decir, el mundo del fútbol, que realmente le gusta el fútbol, le va a decir, joder, si es que este viene todos los fines de semana a arbitra fútbol base, arbitra el fútbol regional, que realmente es lo duro. Y eso para mí es que son héroes, y que no le quite la ilusión al pobre chaval y a las pobres chavalas que todos los fines de semana pasan en el fútbol base. Cuando hablamos del arbitraje de Primera División, el arbitraje de Primera División hemos sido unos privilegiados. Donde realmente se sufre y donde realmente hay que poner el foco es en el fútbol base. Todo lo que están pasando los chavales y la sociedad esta que tenemos, que cada vez va peor. Pues a ver si conseguimos que vaya mejor, porque ya es hora de empezar a darle la vuelta a la tortilla de alguna forma, porque si no la tortilla se nos va a quemar. Gracias, Iturralde. Un fuerte abrazo. Un abrazo del chico de las 3 para allá. Las 3:53, vamos al fútbol internacional. De aquí al final, decía, entramos en territorio Bruno Alemán todos los martes, que nos pone en orden noticias, protagonistas y mis pedradas varias de preguntas según me van surgiendo. Hola de nuevo, Bruno, buenas tardes. Hola de nuevo, Joe, ¿qué tal? Feyenoord, Brujas, Benfica y Bayern parten con ventaja hoy en la Champions. Fuera del Bayern, a los otros 3, ¿qué opciones les das de pasar, Bruno? Bueno, al Feyenoord le doy bastantes, le doy más todavía al Milan, evidentemente, pero creo que el Feyenoord es un buen equipo, tiene alguna baja importante el cuadro neerlandés para el día de hoy, le doy alguna al menos. El Brujas creo que lo va a tener más difícil contra Atalanta y bueno, el Mónaco puede plantarle cara perfectamente al Benfica, que es un poco un tiro al aire muchas veces. Bueno, pues entonces eso significa que vais a tener un carrusel divertido. Me hablabas de lesiones del Feyenoord, la de Timber es muy grave, ¿eh? Sí, lesión de rodilla grave, se pierde lo que resta de temporada, seguramente incluso el inicio de la próxima campaña. Yo, sinceramente, Paco Jo, lo estábamos comentando el otro día en Carrusel cuando pasó la lesión. Cuando hay una lesión de rodilla que se hace un jugador él solo, me llama mucho la atención que se quede jugando porque se puede agravar esa lesión y es lo que pasó con Timber, que seguramente si hubiera salido de campo a tiempo hubiera tenido un percance bastante menor de la avería que tiene. Todos son las ganas por jugar que tienen los jugadores, el que la lesión está en caliente y, a ver, que el médico tiene que mandar sobre el jugador, pero bueno, ¿quién soy yo? El City. En una semana poco se puede mejorar, pero vienen a hacerle 4 a Newcastle. ¿En qué mejoraron con respecto a lo que le vimos la semana pasada con el Madrid? Pues mejoraron en el centro del campo, le corrieron mucho menos y entre otras cosas fue por el partidazo de Nico González, un grandísimo partido de debut de Nico, del español, en la Premier como titular. Dijo Guardiola que es un mini Rodri, y Marmoush, que marcó un hat-trick, que yo espero que sea titular contra el Madrid. Evidentemente el Newcastle tiene una defensa bastante peor que la que le va a plantar el Madrid, no tiene a Courtois como portero, eso vaya por delante, pero es un jugador que tiene energía, que sobre todo tira muy bien, tiene un grandísimo disparo y creo que le puede dar cositas distintas en el partido de mañana. PSG y Dortmund son muy favoritos, además de lo del Madrid. ¿Y en el PSV Juve qué esperas? Pues que pase la Juve, pero no sin sufrimiento. No es un equipo súper fiable la Juve, aunque viene una de las semanas, te diría yo, más tranquilas del año para Thiago Motta, porque ganaron, aunque fuera por la mínima, su partido contra el PSV en Champions y le ganaron al Inter en el Derby de Italia, y eso siempre le da oxígeno a los entrenadores. Bueno, y tanto. Nombres del fin de Fabián en el PSG, ¿qué tal su temporada en París? Pues está siendo titular, en la gran mayoría de partidos importantes ha jugado. Es verdad que en el tramo inicial de la temporada, en el que al PSG le costó coger un poquito más los automatismos, estuvo un poco más flojo, pero ahora se le ve súper integrado. A nivel físico seguramente es el mejor del centro del campo del Paris Saint-Germain, un jugador súper completo. Y bueno, el otro día siendo súper decisivo, marcando ese gol que le dio los 3 puntos al equipo de Luis Enrique. Vale, y una con un poco más de chicha. Nico Paz en Italia. Está en una temporada tan buena que dicen... Bueno, hace un mes contamos en Ser Deportivos que está previsto recuperarlo por parte del Real Madrid. ¿Nos estamos flipando o realmente Nico Paz está haciendo una gran temporada en el Como? Está haciendo una grandísima temporada. Es verdad que juega en una posición en la que el Madrid hay tortas por jugar. Él está jugando de media punta, es su posición ideal. Puede jugar también por la derecha o de falso 9. Pero yo jugando por la derecha, por ejemplo, le veo más hecho, por ejemplo, que Güler, y me parece que es un futbolista que el Madrid, ya es una grandísima noticia para el Madrid tenerle controlado, y si encima le recupera, ya sea para venderle porque va a tener un valor de mercado muy superior a lo que tenía hace un año, o para intentar aprovecharlo, creo que podría ser una gran noticia para el Madrid. La recompra es 8 millones de euros, es decir, es un chollazo. Y tú que sigues todas las ligas europeas, que son las más comparables, ¿en alguna
Bruno, existe la crispación arbitral que tenemos ahora mismo en España? Hay mucho jaleo, en todas las ligas se queja mucho la gente, pero el nivel de ruido que está habiendo en las últimas semanas en España, yo sinceramente no lo veo ahora mismo en ninguna. Es verdad que en Italia, por ejemplo, la temporada pasada en Italia hubo muchísimo ruido, en Inglaterra en según qué tramo también, pero el ruido que hay ahora mismo en España yo creo que es incomparable con lo que vemos en el resto de Europa. Vale, pues nada, lo dice alguien que la sigue, así que vamos a reflexionar todos un poquito. Gracias, Bruno, un abrazo. Un abrazo yo, hasta luego. Nos vamos. Os cuento que tiene una pinta horrible el futuro de Dennis Smith Jr. en la plantilla de baloncesto del Real Madrid. El base combo que ha venido en este mercado y que está casi inédito, no jugó en la Copa, dice que no se adapta, pero la realidad es que ni le gusta la ciudad, ni le gusta el baloncesto europeo, y si fuera por él, yo diría que se iría mañana del Real Madrid. Vamos a seguir con atención el tema a ver qué pasa. Y os cuento que las próximas citas con el deporte en la SER son varias. A las 8:30 regresamos como siempre en Hora 25 Deportes con Calle. A las 9 tenemos Carrusel con el equipo de Play Fútbol y la Champions a través de Ser Más, y luego todos reuniditos a partir de las 11:30 con Manu Carreño en el larguero. Y mañana, mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo equipo, mismo rollo. Todos estamos juntitos a las 3 en este Ser Deportivos. Que paséis buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Cadena Ser. La radio.